Imagínense nacer en Illinois, formarse en una de las academias más importantes de la Major League Soccer y llegar a debutar con la selección de Estados Unidos, para luego, en el pico de tu carrera, decidir representar los colores de tus raíces. Esta es la historia de Brian Gutiérrez, el mexicano-estadounidense del medio campo que pasó de ser la joya del Chicago Fire a ser la nueva esperanza de las Chivas del Guadalajara y también de la selección mexicana. ¿Cómo fue su ascenso y por qué eligió a México sobre Estados Unidos? En este video vamos a descubrirlo. Todo comenzó en Berwyn, Illinois. Hijo de padres jaliscienses, Brian, mexicano de sangre y gringo por lugar de nacimiento, siempre tuvo el fútbol en la sangre. Desde chico ya lo practicaba y también fue un deporte inculcado por sus padres. Sí, pues todo empezó con mi papá. Pues mi papá nos inculcó a jugar al fútbol. Creo que yo a los 3 años jugué al fútbol y porque yo soy el menor de 3, tengo una hermana y un hermano. Y pues solo era fútbol en la casa, puro fútbol. Y pues desde ahí empecé todo. Desde los 9 años el Chicago Fire ya lo estaba vistoreando y en 2015 él con 11 años se unió a la academia del Chicago Fire. Llegué a la academia del Fire a los 11 años y pues anduve jugando en el barrio primero y ya cuando un visor vino de Chicago y me trajo y sí, ahí es donde empezó todo. Y no tardó en destacar, tanto así que en marzo de 2020 él, con 16 años, firmó su primer contrato profesional como jugador, su debut profesional el 20 de agosto de 2020 contra el Columbus Crew. Como dato extra, fue el jugador número 16 en la historia del club en salir de la cantera al primer equipo. Entre 2022 y 2025, Brian dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. En 2023 fue nombrado como el MVP del Chicago Fire tras liderar al equipo en asistencias, pero su verdadero año de ruptura fue el 2025. 9 goles, 6 asistencias y actuaciones que lo pusieron en el radar de todo el continente. Se convirtió en el primer canterano del club en anotar en un partido de postemporada de la Major League Soccer Cup. Brian Gutiérrez terminó su etapa en Chicago con más de 160 partidos y más de 40 contribuciones directas a gol. Aquí es donde la historia se pone interesante. Brian jugó para las juveniles de Estados Unidos, sub-20, sub-23 e incluso debutó con la selección mayor en enero de 2025 en amistosos contra Venezuela, donde disputó 73 minutos, y Costa Rica, donde también tuvo actividad. Parecía que su futuro estaba sellado con las barras y las estrellas, pero el llamado de sus raíces fue más fuerte. Oye, Brian, ¿y esta parte de la cultura mexicana cómo la vivías en casa? La comida, se estilaba, el tema de hablar en español, ¿cómo lo vivías esa parte también, pues de esa sangre mexicana que corre por ti, ¿no? No, yo creo que desde niño, desde mi infancia, creo que cuando mis papás trabajaban, después de la escuela iba con mi abuelita o mi tía y pues hablaban español y así se dio, y creo que toda mi infancia hablé en español en la casa con mi familia, con mis familiares, con mis amigos, y como dijiste, esa cultura mexicana siempre estaba ahí. En noviembre de 2025, Brian obtuvo su ciudadanía mexicana y tras un trámite ante la FIFA, el One Time Switch hizo oficial su cambio de federación, debutó con el Tri en enero de 2026, ganándole a Panamá. Un mes antes, el 12 de diciembre de 2025, el mercado de fichajes explotó. Chivas pagó $5 millones para traerlo a Guadalajara, bajo el mando de Gabriel Milito. Brian llegó para darle esa creatividad que el equipo necesitaba. Debutó en enero de 2026 contra Pachuca y apenas a los casi 17 minutos ya estaba dando su primera asistencia, pase para la Hormiga González y gol. Hoy con 22 años es una pieza clave en el esquema de Chivas, demostrando que puede jugar de mediocentro ofensivo, pivote o por la banda. Pero si alguien dudaba de su nivel, la fecha FIFA de marzo de 2026 despejó todas las incógnitas. Brian no solo fue convocado por Javier Aguirre, sino que se convirtió en protagonista ante potencias mundiales.
Primero contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, pero sin Ronaldo, Bryan fue titular y manejó los hilos del medio campo en un empate a 0 que dejó un gran sabor de boca, y apenas unos días después vivió un momento de película. Regresó a su antigua casa, el Soldier Field del Chicago Fire, para enfrentarse a Bélgica. Hola Bryan, ¿cómo te va? Esto era tu casa hace no mucho tiempo, más de 150 partidos. ¿Qué se siente estar de vuelta y el analizar que tu último partido imaginarías que estuvieras tan cerca de una Copa del Mundo para México? Sí, la verdad que sí, que yo tenía pensado en jugar un mundial y siempre con México, y creo que sí, como dijiste, es un estadio muy bonito para mí porque jugué mucho tiempo acá y creo que buenas sensaciones. Bryan dio un partidazo en el empate 1-1, demostrando que no le pesa la camiseta mexa y que está listo para los grandes escenarios. Con estas actuaciones, Gutiérrez ha pasado de ser una opción a ser prácticamente un inamovible en la lista final para el Mundial. De Chicago para el mundo y de Berwyn, Illinois para el Estadio Akron, Bryan Gutiérrez es el ejemplo perfecto de que el talento binacional está cambiando el fútbol moderno. ¿Crees que Bryan Gutiérrez llegará a ser el referente que México necesita para el próximo Mundial? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este análisis, no olvides darle like y suscribirte para más historias del fútbol, series, animes o demás cosas. No sé, aún no tengo idea de qué será el contenido principal de este canal, pero bueno, yo soy el Naisen y nos vemos en un próximo video. Bye. ¿Hoy te sientes un poco más cerca del Mundial después de estos partidos? Uno nunca sabe, yo creo que yo siempre, como dije, voy a dar lo máximo en la cancha y creo que yo quiero aportar y ayudar a la selección, y al fin de cabo es la decisión final de Javier.